Buenas noches. A nombre de la Comisión de Vinculación Comunitaria del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, les damos la bienvenida a esta tercera emisión, la emisión de fin de año del live stream de Foro para Intérpretes Presenta, con nuestra invitada Pati Yáñez. Vamos a estar transmitiendo por YouTube. No olviden que pueden mandarnos sus preguntas por YouTube y en el foro en Facebook. El propósito del programa es tener un invitado de manera periódica para platicar de algún tema relevante para la comunidad de intérpretes de conferencias en México. En esta ocasión tendremos en este espacio una historia del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias en la voz de una de sus fundadoras, Pati Yáñez. Damos la bienvenida a la gente del foro que nos sigue, lo mismo que a toda nuestra audiencia de YouTube, la comunidad del CEMIC y a todos nuestros colegas. Estamos transmitiendo en vivo el día 2 de diciembre a las 8 de la noche desde la Ciudad de México. Pati, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Más adelante vamos a tener muchas preguntas de nuestros colegas por medio del foro, pero vamos a empezar pidiéndote que nos hables un poco de tu experiencia y del tema de este programa especial, la creación del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias. Bienvenida, Pati. Gracias, Aida. Antes de comenzar, quisiera empezar con mis agradecimientos, ya que después nos come el tiempo y ya no tenemos el suficiente para agradecer. Obviamente a Flor Montero, a Aida Mendoza y a Marianela Ávila, por todo su esfuerzo y tiempo para realizar este live stream. Tuvimos nuestros ensayos de conexión, problemas, etcétera, y les agradezco muchísimo. Y ahora sí entraremos al tema principal, que es la fundación del Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias. Antes de la existencia del CEMIC, existió SOMIC, la Sociedad Mexicana de Intérpretes de Conferencias. Fue de corta duración, se fundó en 1974 y duró entre 6 y 8 años. Pero en mayo de 1982, a instancias de Sergio Alarcón, se fundó el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias, AC. Y tenía varios objetivos, entre los cuales están los siguientes. El reunir el mayor número de intérpretes que trabajan en México, y aquí cabe decir que pueden ser mexicanos o extranjeros, para fortalecernos como gremio, buscar el reconocimiento de la profesión, porque antes no existíamos, es decir, no había la profesión de intérprete. Mucha de esta labor fue de la señora Italia Moraita. Podemos ver, por ejemplo, aquellos que nos registramos hace muchos años como intérpretes. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ponía cualquier profesión que tuviera que ver con las lenguas, pero no necesariamente ni traductora ni intérprete. En esta reunión, los asistentes fuimos aproximadamente 42, posteriormente podrán ustedes ver unas fotografías que serán publicando en el foro. Ahí estará puesta la fotografía de la fundación en Cocoyoc. Duró 2 días. Y la primera mesa directiva fue la siguiente: el presidente Sergio Alarcón, vicepresidenta la señora Italia Moraita, a quien posteriormente se le nombró vicepresidenta emérita. La secretaria, la señora Alicia Coquet, que en paz descanse, tesorera Mercedes Martínez, y las vocales Anita Belkin, Leonor Corral, que en paz descanse, Salome Abud, Cristina del Castillo y Shirley Murguía. En principio, los puestos duraban 2 años, con posibilidad de reelección, y posteriormente se cambió a 1 año y se redujo el número de vocales. Aproximadamente al mes de esta reunión se convocó a una primera asamblea en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, en donde se firmó el acta y se realizó el evento ya protocolario y oficial. Y a esa asamblea sí asistieron más intérpretes, lo que aumentó el número de socios fundadores. De hecho, el número exacto de los socios fundadores fueron 82. Así que desde ese año, en 1982, valga la coincidencia, ha habido muchos cambios y creo yo una evolución importante del colegio. El colegio ha tenido varios presidentes, entre ellos, y espero no dejar ninguno afuera, y si lo dejo, discúlpenme: Sergio Alarcón, Eda Bebels, Ana María Sotelo, Marta Flisser, Guido Gómez de Silva, su servidora Patricia Yáñez, Nina Marentes, Alicia Coquet, Francisco Javier López, Lucila Cristen, Irma Blanco, otra vez su servidora, Sergio Alarcón, Laura Castro, Mariloli Lebrun, Luz Amelia Maglelan, Elsa Muñoz y finalmente a nuestra actual presidenta, Hilda Tejada.
si quieres, Aida, hacer alguna pregunta en este momento para no aburrirlos. Claro que sí, Pati. Bueno, por supuesto ya mencionaste a los presidentes que ha tenido el colegio a lo largo de su creación, pero ¿algún recuerdo que tengas en particular de las diferentes presidencias, los logros que haya tenido cada uno? Sí, cómo no, mira. Bueno, al principio con Sergio Alarcón fue la fundación, se empezaron a hacer reuniones para ver qué comisiones o qué comités se podían realizar, cuáles eran las acciones a llevar a cabo. Eda Bebes, una señora alemana que le dio también mucho auge al colegio, Ana María Sotelo, Marta Flisser. Con Marta Flisser yo tuve la fortuna de ser su vicepresidenta, anteriormente había yo sido tesorera como unos 7 años, durante la administración de Eda y de Ana María Sotelo, y como te digo, con Marta Flisser hubo muchas reuniones, tanto sociales como conferencias, conciertos, cuyo propósito era recaudar fondos para lo que después hablaremos que es el Fondo de Solidaridad, pero ese es un capítulo aparte. Después con Guido Gómez de Silva, que en paz descanse, recién fallecido. Con él por ser miembro del número de la Academia de la Lengua de México, le dio un nivel muy alto al colegio. Con Nina, con Alicia, con Lucila también, Lucila Kristen, con Irma Blanco, que fue la primera mesa formada por licenciados, fue la primera vez que hubo licenciados en esta mesa directiva. Después Mariloli Lebrun, durante su administración, ahí se hizo la revisión de los estatutos, de las comisiones, sus diferentes reglamentos. Con Elsa Muñoz empezó un proyecto para ver lo que era la historia del colegio, narrado por los mismos intérpretes, y ahora con Hilda, que está muy enfocada a los jóvenes, al asunto tecnológico. En mi época, por ejemplo, ahí empezaron a entrar muchos jóvenes que eran recién egresados de los diferentes institutos. ¿Sí, muy bien, Pati. Bueno, pues creo que hemos tenido un par de fallas por ahí con las imágenes. Por favor, ténganos paciencia. Como buena emisión en vivo, esto tiene sus fallas. Pero hablando un poco más sobre la composición del colegio, Pati, ¿cómo está compuesto? Sabemos que tienen diferentes comisiones o comités. ¿Nos puedes platicar un poquito al respecto? Claro que sí. Mira, tenemos la comisión de vinculación comunitaria, que es donde está Flor y están todos ustedes, que como su nombre le indica, es vincularse con toda la comunidad de intérpretes. Está la de admisiones, que como su nombre lo dice, es la comisión que se encarga de analizar las solicitudes que presentan para los diferentes tipos de miembros que existen en el colegio. Está la de honor y justicia, en caso de que haya alguna controversia entre 2 o más miembros del colegio. Esta comisión de honor y justicia es la que se encarga de dirimir las diferentes controversias que existen. Y obviamente está también con Vero Méndez para poder, esta comisión que trata de ayudar a los nuevos egresados o a la gente que está empezando para poder ingresar a este medio tan maravilloso. Pati, ¿qué cambios ha habido en el colegio desde su fundación? Y sobre todo, bueno, a últimos tiempos, con los avances tecnológicos, ¿qué cambios has notado? ¿Cómo ha cambiado la manera en que el colegio ha realizado sus funciones? Bueno, pues obviamente desde que se empezó en 1982, los cambios han afectado no únicamente al colegio, sino al mundo en general. Y te puedo decir que el colegio, dándote ejemplos muy puntuales, por ejemplo, existía lo que se llamaba el Flash, que era nuestro medio de comunicación para el colegio. Era una publicación que al principio se hacía con fotocopias o con stencil, y lo que se hacía es que se sacaban todas las copias y se enviaban algunas veces por correo, por postal normal, o uno lo llevaba a las diferentes casas, se repartían a 5 o 6 personas y entre todos nos encargábamos de repartirlo.
Posteriormente este mismo flash se fue haciendo ya de manera digital, porque bueno, al principio no existía el correo electrónico, después hubo el correo electrónico que ya algunas personas no querían entrarle a esa tecnología, le tenían miedo, no sabían cómo hacerle, pero poco a poco la gente fue entrando en este aspecto tecnológico y después se empezó a hacer ya como revista, después ya de manera digital, y ahora, bueno, el medio de comunicación del colegio es por medio del Grupal, que es nuestra página, la página en internet, hay blogs, hay este live stream que estamos haciendo, podcasts, en fin, ha cambiado muchísimo. Y también, por ejemplo, cuando yo era tesorera, todo se hacía vía telefónica, tanto los cobros como me tenían que mandar un fax muchas veces, o por correo la ficha de depósito para poder asentarla en los libros, y todo eso se llevaba muchísimo tiempo y ahora se hace de manera inmediata. Espero haber respondido esa pregunta. Sí, claro, no cabe duda que la tecnología simplifica mucho las cosas, aunque el día de hoy, por lo visto, no está mucho de nuestro lado. Parece que Google Hangouts hoy nos está quedando un poquito mal con el video. No está en nuestro control, lo sentimos mucho, pero esperamos que de todas maneras puedan disfrutar y aprovechar el contenido de la entrevista con Patti. Y hablando un poco, continuando un poco sobre la línea de la tecnología, Patti, hablando un poco sobre la página del colegio, ¿qué materiales se ofrecen en línea en esta página? Mira, eso es muy interesante. También por ahí se publicará la dirección del colegio, que es www.intérpretesdeconferencias.mx. Tenemos nuestro portal. Se publicará también una imagen con la portada de nuestra página. Ahí la gente puede entrar y es muy interesante porque se encuentra todo tipo de información. Información para los miembros del colegio e información para las personas, por ejemplo, que quieran contratar a un intérprete. Está el directorio en línea, es decir, dice cómo encontrar un intérprete, uno le hace clic y entra directamente a esta página donde están los nombres de los intérpretes, sus combinaciones de idioma y sus teléfonos para poder localizarlos, o el correo electrónico. También una cosa muy importante es que hay mucha literatura, hay lo que en la antigüedad eran folletos físicos, unos trípticos que se mandaron a hacer, donde se explican los diferentes tipos, las diferentes modalidades de interpretación, la simultánea, consecutiva, whispering, etcétera, donde ahí la gente puede saber, bueno, voy a hacer un evento de tal magnitud o de tal tipo, y este es el tipo de interpretación que necesito, o los intérpretes pueden imprimir esta información y llevársela a sus clientes porque es un respaldo para que sepan qué es lo que se necesita. Ahí también están publicaciones como Los Lenguas, que fue para la celebración del 25 aniversario del colegio, hay flashes también, hay glosarios, además de vínculos o ligas para otras instituciones. Obviamente, ahí también está admisiones, donde se encuentra todo lo relativo a la misma. Si quieres, podemos hablar directamente de la comisión de admisiones, lo cual creo que es una comisión muy importante. Por favor, Patti, cuéntanos. Bueno, mira, la comisión de admisiones, como les dije, esta está ahí en el colegio. Ahí viene el reglamento de admisiones y además viene divididas ya las categorías de miembros que hay. Esto es muy importante, sobre todo para la gente que quiera pertenecer al colegio y quizás no tenga mucho contacto personal con algún intérprete que sea miembro del mismo. Entonces les voy a describir brevemente y les voy a decir los diferentes tipos de categorías que hay. Está el miembro activo. Los miembros activos necesitan 200 días de trabajo como intérpretes de conferencias, firma de 5 avales que tienen que ser miembros activos del colegio que tengan cuando menos 5 años como miembros activos.
y estos miembros tienen voz y voto en las asambleas. Después vienen los candidatos a miembros que nada más necesitan 50 días de trabajo, firma de 5 avales y tienen voz pero no tienen voto en las asambleas. Y después los miembros observadores. Esta es una categoría sumamente importante, pues ahí esta es para estudiantes, para recién egresados, gente que ni siquiera llega a los 50 días, pero que quisiera acercarse al colegio. Y ellos no tienen ni derecho a voz ni derecho a voto, obviamente, pero ahí en admisiones del colegio, ahí pueden bajar todas las solicitudes que se necesite de las diferentes categorías, la llenan y la envían a admisiones, ahí está también la dirección de esta comisión. Y regresando un poco, perdón, a lo que está también en la página, viene mucha información de interés, los miembros del consejo directivo, quiénes son cada uno de ellos, materiales de referencia, como les dije, los glosarios, y bueno, todo lo que tiene que ver con qué es la interpretación de conferencias. ¿Ok? Muy bien, y bueno, nada más para comentarles que en este momento se están publicando en Facebook algunas de las imágenes de las que Pati nos está hablando, por si no tienen ni idea de qué estamos hablando, pueden verlo en las fotografías que se están publicando en el foro. Pati, volviendo un poco a esto, muchos de los nuevos colegas, de los estudiantes de interpretación, que podrían estarse preguntando, ¿cuáles son los beneficios que tiene CENIC para sus miembros? Y también para los no miembros, ¿nos puedes contar un poquito de esto? Claro que sí. Para esto les voy a contar un poquito de historia del colegio. Uno de los puntos muy importantes que ya les mencioné fue el Fondo de Solidaridad. La historia comenzó en 1983, cuando una de nuestras queridas colegas, Nina Marentes, se encontraba en una situación médica y económica bastante seria, y de manera personal le solicitó a varios de sus amigos intérpretes una ayuda económica. En dólares, pues tenía que atenderse en los Estados Unidos. Y tenía la promesa de devolver dicho dinero en cuanto le fuese posible. Y resulta que sin ponernos de acuerdo, cuando Nina empezó a reintegrar el préstamo, nadie lo aceptó. Así que ella decidió que ese dinero debía quedarse en el CENIC para ayudar a otros miembros del mismo. El Fondo de Solidaridad como tal, ya de manera oficial, se inició en una institución bancaria el 7 de noviembre de 1986 con el siguiente objetivo, y voy a citarlo como venía en ese momento: proporcionar una ayuda económica a sus miembros en caso de enfermedad, accidentes o asuntos de índole financiera que a juicio de la Comisión de Administración del Fondo amerite su atención. Esto fue durante la administración de Eda Bevels. Así que para seguir aportando dinero a este fondo, que se llama, como les dije, Fondo de Solidaridad, en 1983 se le pidió a Sergio Alarcón que escribiera una obra de teatro cuyos protagonistas fueran los intérpretes mismos. Lo que se recaudara por la venta de boletos sería para el Fondo de Solidaridad. Así fue, y he de decir que fue un éxito rotundo. La obra se llama Grupo Medias Horas, Intérpretes Anónimos. Voy a tratar de mostrarles una fotografía que posteriormente se publicará en el foro. Y la obra se llama Grupo Medias Horas, Intérpretes Anónimos. En esta fotografía es de la obra en 1983 que se presentó en el auditorio de la Alianza Francesa de Polanco. Están Raquel Dubrowski, Elena de la Rosa, Héctor Acosta, nuestro director, que en paz descanse, y su servidor. Y bueno, el debut, como les dije, fue en la Alianza Francesa y a través de los años se ha presentado varias veces. Aquí podemos ver otra fotografía de la última representación que se hizo. Aquí está, esta fue en 1999, con Irma Blanco, Livia Luzó, su servidora y Nina Marentes. Claro, como pueden ver, estamos disfrazadas, no crean que así nos vestimos para trabajar, pero bueno. Posteriormente, Sergio Alarcón también escribió una pastorela, en la cual los pastores son intérpretes y deben llegar a Belén a interpretar al niño Jesús. También se ha puesto en escena muchas veces y todo lo recaudado ha ido al Fondo de Solidaridad.
Esta es una pastorela muy especial, puesto que la anécdota es la misma, que nace el niño Jesús y los pastores quieren ir a adorarlo, pero aquí al ser intérpretes, los pastores, pues es de nuestra profesión, ¿no? Porque tienen que ir a interpretar lo que diga el niño Jesús. Que todas estas fotografías serán publicadas en el foro. Estos son los pastores y en esta ocasión hubo 2 diablos que fueron Fanny Cogan y su servidora. Bueno, no es que nos estemos haciendo publicidad como actores, pero bueno, se recaudó mucho dinero y este dinero íntegro era para el Fondo de Solidaridad en las diferentes veces que se han hecho tanto la obra como la pastorela. Y además de esto, ha habido conferencias, cursos, conciertos. En una ocasión, inclusive, durante la presidencia de Marta Flisser, se recaudó dinero para la compra de un equipo médico que se dio a una institución que la necesitaba. Y bueno, el fondo está disponible para los miembros del colegio que soliciten su ayuda. Esto es el beneficio para los miembros del colegio. Ahora, ha habido ocasiones en que intérpretes que no han sido en ese momento miembros del colegio y que han necesitado ayuda, se les ha dado también. O sea que a la larga también es un beneficio para los no miembros del colegio. ¿Ok? Muy bien, pues no cabe duda que eso nos demuestra cómo ahora en una profesión que puede llegar a ser un poco solitaria como la nuestra, estar juntos, estar unidos, crear grupos, redes de profesionistas, de amigos, siempre es para el beneficio de todos, de toda la comunidad profesional. Y bueno, comienzan a llegar nuestras preguntas de nuestros colegas por medio del foro. Ana Cecia Alduenda nos pregunta por WhatsApp, ¿cuántos eran cuando empezaron, Pati? Fuimos 42 en Cocoyoc, pero al final fuimos 82, ese es el número de intérpretes que firmamos el acta constitutiva. Y bueno, han salido, han entrado, han fallecido, ha habido de todo, pero en promedio digamos que somos entre 100, 130, ese es el número de intérpretes por lo general que somos miembros del colegio. Muy bien. Yo tenía una pregunta que se va a relacionar un poco con una pregunta que nos está llegando también. Mi pregunta era, ¿cuál es la utilidad de que los miembros del colegio asistan a congresos internacionales para promover la existencia del colegio en el mundo? Pero, relacionada a esta pregunta, Hilda Tejada nos pregunta, ¿cómo se organizaban los colegas para viajar juntos a las conferencias en el extranjero para representar al CENIC? Ay, bueno, las conferencias y las convenciones internacionales. Primero, debo decirles, y ahí sí soy ignorante en este momento porque no sé si siga la ley así, pero todo esto es deducible de impuestos porque es operación profesional. Y su servidora le encantaba viajar y no pagar impuestos. Entonces, nos reuníamos de repente, decir, miren, nos enteramos que va a haber la primera conferencia grande a la que asistimos, fue en Belgrado, Yugoslavia, hace muchísimos años, por ahí del 91, 92, y ahí asistimos aproximadamente 8, que recuerde así de memoria, estaba Marta Flisser, Marta Siller, Silvia Pratt, su servidora, Georgian Weller, éramos cerca de 10 aproximadamente, Marta Siller también. Y bueno, cada quien se financió su viaje, pero en una presentación fuimos Marta Flisser y yo, hablamos a nombre del colegio, y para mí fue la primera experiencia de un congreso internacional, y era maravilloso porque no estamos acostumbrados a sentarnos a escuchar y ponerle atención realmente a todo lo que están diciendo todo el tiempo y no saber a qué sala asistir. Uno quería estar en 2 o 3 salas al mismo tiempo. Fue una experiencia muy bonita porque estábamos del otro lado, ¿sí? Y aparte de todo había intérpretes. Entonces,
fue muy bonito porque a veces sí necesitábamos de esa interpretación, sobre todo cuando empezaban a hablar en yugoslavo, bueno, pues ni idea, ¿verdad? Y conocimos ahí a mucha gente de ahí, gente de diferentes instituciones. Este fue de la FIT, de la Federación Internacional de Traductores, pero tiene la sección de intérpretes. Y fue muy interesante. Después pudimos asistir, Irma Blanco y yo, por ejemplo, fuimos a un congreso en Turku, en Finlandia, y también fue muy interesante. Las dos nos financiamos el viaje, pero pudimos también representar al colegio, y la gente también está ávida de saber qué es lo que pasa aquí en América en general, porque conocen lo que pasa en Estados Unidos quizás, pero no lo que pasa en América Latina. Y fue muy bonito saber que además, pues que todos cogemos el mismo pie, ¿no? O sea, tienen muchos, los mismos problemas que tenemos nosotros, quizá los tengan allá, el undercutting, todo eso hay en todas partes. También pudimos asistir, Georgian Weller y su servidora, fuimos a Viena a una conferencia también de intérpretes organizada por la Escuela de Interpretación, creo que de Viena. Ahí tuve la suerte de conocer, eran puros intérpretes, a la persona que era el jefe de intérpretes de Ginebra, y bueno, yo me sentía así como que no lo podía creer, ¿no? Que yo conociera toda esta gente maravillosa, y ellos también se sentían muy a gusto con nosotras. Y después también con Irma Blanco, con Georgian una vez más, con Roberto Rivero, Pili Islas, fuimos a Vancouver, al de la FIT, y casualmente también tengo una fotografía aquí. Ahí está Roberto, Irma, Georgian, Pili y yo. Y también fuimos a representar al colegio. Y bueno, creo que cuando uno puede asistir a estas conferencias o convenciones, te abre el panorama, como les dije. Pero también he de decir que aquí en México el colegio organizó convenciones. La primera convención fue la de Cocoyoc, y muchos años después, es decir, 12 años después de esta conferencia de la fundación del CEMIC, se celebró la segunda convención de intérpretes. En ese momento yo era presidenta, fue la primera vez que fui presidente, y se instituyó, de hecho fue muy importante esa convención, fue nacional, y ahí se instituyó algo muy bonito, que fue el Premio Malitzin. Este fue idea de Héctor Acosta, y voy a hablarles un poquito, ya que toqué este tema, de lo que es el Premio Malitzin. Este es un reconocimiento del colegio a un miembro de la profesión especialmente destacado. Y lo importante de este premio es que lo eligen los mismos miembros del colegio. Existe un jurado calificador quien da el fallo final para el otorgamiento del premio. Y de hecho, hace unos 4 o 5 días, Hilda mandó la convocatoria para que uno pueda decir quién quisiera que fuera su candidato a este premio. Y durante esta misma convención también, en 1984, se instituyó la entrega de pistoles de plata a los intérpretes que durante 25 años ininterrumpidos hayan trabajado como intérpretes. Estos se entregan cada 2 años, y hasta el momento se han entregado 10 premios Malitzin, y de hecho se acaba de enviar la convocatoria para la postulación, como les dije, el próximo, que se entregará en la Asamblea de 2004. Entonces, esa fue la segunda convención, y después se han celebrado varias más, cada una con diferentes temas, pero en el año 2002, cuando regresé a ser presidenta del colegio, fue la primera vez que fue un congreso internacional. Pues ahí invitamos a la doctora Nancy Shweta Nicholson de la Universidad de Delaware, quien nos dio pláticas muy interesantes. Ella es maestra de interpretación. En esa convención hubo intérpretes, me acuerdo que Hilda y Marta Macías estuvieron de intérpretes. Y bueno, son convenciones que se hacen cada 2 años aquí en México. Probablemente el año que entra haya otra convención, y les insto a que asistan porque siempre se tocan temas muy, muy importantes. Creo que me pasé en lo que era la pregunta, ¿verdad? Pues para nada, estaremos esperando la invitación, por supuesto. Y Paola Jiménez me leyó la mente,
Queremos saber si este año va a haber pastorela. Bueno, a mí me encantaría. Lo que pasa es que ya estamos a muy pocos días de la Navidad y está un poco difícil, pero vamos a tratar de ponerla para el año que entra. Que nos pase Sergio el guión. Claro, no, lo que necesitamos es intérpretes que se comprometan a ensayar para poder presentarla. Y con muchísimo gusto, yo creo que es, aparte hace muchos años que no se presenta, probablemente más de 10 años, mucha gente no la ha visto y es no nada más divertida, es preciosa. Así que ojalá y pueda ver otra vez. ¿Ok? Hanny Monroy nos pregunta, Pati, tú que has estado a lo largo de una gran parte de la historia del CEMIC, ¿cuál es la evolución que has visto en el colegio y qué línea crees que deba tomar hacia el futuro? La evolución, como ya les dije, ha sido muy grande y gran parte se lo debemos a la tecnología, como es este live stream o Facebook. Y la evolución principal creo que es que el colegio ya es una institución madura. Obviamente cuando empezó, bueno, estábamos en pañales, no sabíamos muchas veces para dónde dirigirnos, ¿no? Pero ahora ya después de más de 30 años, 32 que vamos a cumplir, obviamente la madurez del colegio, como debe de ser de cualquier persona o institución de esta edad, nos ha llevado a saber exactamente la línea a seguir, qué es lo que queremos, cómo se puede atraer a los jóvenes a las instituciones, verlos no como competencia, que aunque lo sean, pues siempre tiene que haber gente joven que tiene que entrar a un gremio, sea los arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, siempre son ellos los que van a llevar el movimiento y son ellos los que nos exigen. En este momento yo ya no soy de las jovencitas como cuando fue la convención de Cocoyoc, que para mí era impresionante estar ahí y ver a Italia Moraita, a Cristina del Castillo, a Leonor Corral, que en paz descanse, a gente que yo nada más oía hablar de ellos y que no conocía en persona. Y estar ahí con ellos fue maravilloso y además la evolución de ya va más dirigido, por ejemplo, si se van a dar cursos, que se hace publicidad sobre terminología, sobre cómo hacer glosarios, el ya poder recomendar páginas, por ejemplo, la literatura que existe. Cuando nosotros empezamos, pues cada quien iba como Dios les daba a entender, ¿verdad? Oye, me enteré que hay este libro, o me enteré que va a haber este congreso. Ahora de manera inmediata por internet podemos saber todo esto y el colegio en su página se encarga de esto. Además, el que haya el programa de que se les invite a hacer cabina muda a los recién egresados o que los estudiantes vean cómo se interpreta. Porque te puedo contar mi experiencia. Yo la primera vez que trabajé, todavía estaba yo estudiando, esto fue en enero del 76, sí, soy muy viejita, fue en enero del 76, y ahí fue un evento de 3 horas, fui con Bea Katzin, que era mi compañera en ese momento de banca, y me acompañó, y bueno, yo entré en una cabina que no sabía ni cómo prender el micrófono, ni qué se tenía que hacer, y mi anécdota de este momento es que, bueno, era de maquinaria pesada, y me acuerdo que llega el expositor y me dice, ay, es que estoy muy nervioso porque nunca he tenido intérprete, y entre mí pensé, y yo nunca he tenido un orador, pero obviamente no se lo dije y me puse así como cara, ya saben, de ceja levantada y demás, para que creyera que yo tenía mucha experiencia, lo cual, pero para nada, ¿no? Y ahora entonces el colegio le ha dado a los muchachos esta posibilidad de que vean en vivo lo que es ser un intérprete y de esta manera irse por el buen camino. Así es, el programa acompaña a un intérprete que está a cargo de Vero Méndez. Así es, y ha sido un poco, muy exitoso. Ahora que tocabas el tema de cuando comenzabas, nos pregunta Susana Lizardi, Pati, ¿qué tan difícil fue para ti insertarte en el medio laboral? Pues mira, yo siempre he dicho que soy una mujer de mucha suerte, y hasta en eso he tenido suerte en la vida, porque en esa época, en el 76, si no recuerdo mal, había una ley
que era la ley de capacitación obligatoria en las empresas. Entonces, había muchísimo trabajo, porque las empresas tenían que capacitar a sus empleados. Yo empecé a trabajar, pues como todos, haciendo en esa época un poco de cabina muda, pero ya en congresos grandes. Me acuerdo mi primera cabina muda fue en el auditorio del Seguro Social en Cuauhtémoc, un evento de Sergio Alarcón, por cierto. En ese momento estaba Alfredo Mora, que en paz descanse también, y me metieron en una cabina y yo no me di cuenta que prendieron el micrófono. Y yo seguí interpretando Encantada de la Vida, y ahí me oyó Sergio Alarcón, que he de decir que fue la primera agencia que me dio trabajo profesional, se llamaba Relco en esa época, y gracias a esta ley, pues había tanto trabajo que no había suficientes intérpretes. Entonces, empezamos a tener más trabajo los jóvenes, pero la gran ventaja que tuvimos es que no trabajábamos entre nosotros. Es decir, yo no trabajaba nada más con mis compañeras del colegio, sino que siempre nos ponían con alguien de mayor experiencia. Y eso creo, y se los recomiendo muchísimo a las nuevas generaciones, no porque no vayan a progresar, porque sí van a mejorar, la experiencia obviamente y las tablas ayudan mucho, pero cuando uno tiene como colega, como concabino, a una persona de experiencia, le aprende uno, y en primer lugar le aprende y se da uno cuenta que también cometen errores, porque todos cometemos errores, no hay, y recuerdo una cita de Sergio que me dijo, no hay interpretación perfecta. Y es cierto, porque siempre está el factor humano. Entonces, o porque no escuchaste bien, porque en este momento no te vino la palabra, por muy tonta que sea, o que uno crea que es tonta, que no es técnica. Les puedo contar otra anécdota rapidísimo que me pasó en una ocasión. En Comisión Federal estaban hablando de relevadores y detenciones y esto y el otro. Y el señor dijo, and the apple, y yo decía, the apple. La fruta, una fruta roja, la fruta de Blancanieves, no me llegaba la palabra manzana, hasta que finalmente me llegó, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de cosas, mi compañera no lo supo porque en ese momento salió, pero de todas maneras yo lo que les recomiendo es esto, ¿sí? Que vayan con gente que ya tiene experiencia, porque si no, nunca van a aprender o van a aprender muy lentamente. ¿Ok? Cuando uno va empezando tienes miedo de que te muerda al compañero si te llevas a alguien que tenga mucha experiencia, pero no es así. No es, bueno, el nervio siempre lo vas a tener, sobre todo cuando empiezas de que ay, no voy a ir con fulanito, con perenganita, qué barbaridad, me va a criticar. Habrá muchos que critiquen, no digo que no, pero la mayoría no, la mayoría estamos dispuestos a ayudar porque nosotros pasamos por lo mismo. O sea, nadie llegó siendo aquí Juan Camaney, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí, todos aprendemos de los demás, inclusive yo, si puedo estar con alguien que lleva poco tiempo, yo le aprendo a esa persona, porque todos estamos aquí para aprender, o sea, que no tengan miedo, y si quieren, pidan, por favor, que los manden mejor con gente experimentada. Un gran consejo. Bueno, volviendo un poco al asunto de las admisiones al colegio, nos pregunta Grisel Villafaña, ¿qué se necesita para formar parte del CEMIC? Creo que ya nos contaste un poco hace rato, pero la siguiente parte de la pregunta es, ¿en qué se basan para decidir quién va a formar parte y quién no? Bueno, se tiene que llenar la solicitud, las diferentes solicitudes dependiendo del tipo, de la categoría que quieran, como les dije, vienen todos los requisitos y presentan menos para observadores, porque obviamente es gente que no tiene experiencia, pueden ser estudiantes o recién egresados, pero los demás tienen que presentar su currículum y, bueno, con las firmas de las personas, de las 5 personas, miembros activos que los están avalando, creemos en estas personas. Si a mí alguien me pide mi firma y es alguien que no conozco, no se la voy a dar, o alguien que lo he visto en un evento, pero no he trabajado como concabina con él o con ella, no le puedo dar mi firma. Entonces, si, no sé, por decirte, Hilda Tejada, firma
a una persona, yo le creo que Hilda escuchó a esa persona interpretar. O sea, yo no puedo ir y escucharla, ¿verdad? Yo en este momento soy de la Comisión de Admisiones, entonces, bueno, recibimos los papeles, la mandamos a todos los miembros de la comisión, se revisa y si cumplen con los requisitos, entonces ya primero ahí se publica en el grupal del colegio y después de un mes, si no hay ninguna impugnación, ningún problema, ya se acepta totalmente porque las personas que dieron su aval le escucharon para los diferentes idiomas que haya solicitado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, mencionabas a Hilda hace un momento. Nos pregunta algo Hilda, que de hecho va muy relacionado con la pregunta que nos hace también Maite. Nos pregunta Hilda, ¿qué es lo más importante que te ha dejado en lo personal y en lo profesional haber sido 2 veces presidente y siempre estar involucrada en el trabajo por el gremio? Y a su vez Maite Sabiñón nos pregunta, ¿cuál ha sido tu principal satisfacción y tu principal reto, Pati? Mira, la principal satisfacción es que, y se va a oír muy trillado lo que les voy a decir, pero cuando uno coopera y cuando uno ayuda, pues ganas más que lo que das, obviamente. Y el estar siempre involucrado, yo al colegio lo quiero mucho, no nada más porque haya sido miembro fundador, sino por haber sido miembro fundador, tesorero, vicepresidente, presidente y de todo lo que se pueda, porque el estar en contacto con la gente, como tú dijiste hace rato, puede ser una profesión solitaria, pero estamos rodeados de gente y la gente es muy importante porque vamos a un evento y quizá, no sé, de los raros eventos que hay hoy en día de una semana, y bueno, con el público te puedes llevar y dices que haces una amistad, pero no los vuelves a ver en tu vida. Sin embargo, a tus compañeros intérpretes te los encuentras un día sí, a los 4 no, a la otra semana sí, y el colaborar, el hacer algo por el colegio, por la institución en la que has invertido tiempo, dinero y esfuerzo, pero que veas que hay frutos. Si yo hubiera visto hace 20 años que pues sí, qué padre reunirnos, pero nada más, probablemente no le hubiera seguido cooperando. Pero el saber que puedes seguir, que la gente te reconoce, que estás enterada de lo que pasa en tu medio, porque esa es otra cosa. El ser miembro de una institución no es nada más pagar y ya pues ya son miembro y ya con eso es suficiente. No, hay que ahora sí que echarle las ganas y seguirle y conocer a la gente porque te sirve inclusive para que te den trabajo, aunque no lo hagas con esa intención. Pero cuántas veces que estás en una reunión del colegio o una conferencia y te hablan para trabajo y tú no puedes, pero está enfrente de ti alguien y te acuerdas de esa persona en ese momento, la recomiendas ahí. Entonces te sirve para todo esto y escuchas. Los intérpretes supuestamente, una de nuestras mejores características es el escuchar y el entender lo que te dicen. Entonces, si tú lo escuchas y escuchas a los jóvenes, a los más viejos, a los menos viejos, a la gente de tu generación, pues de esa manera tienes que involucrar a todos y aprendes un poco de tecnología, un poco de terminología y estás actualizado porque si no, yo creo que te mueres. Por supuesto. Nos pregunta Verónica Gutiérrez, ¿en qué momento de la historia del CEMIC sintió Pati que el colegio tuvo logros concretos para el gremio? Bueno, uno de ellos obviamente fue el Fondo de Solidaridad, que es un logro maravilloso. Y yo creo que hace como 10 años, al saber que ya teníamos 20 años de fundados, cuando había habido una asociación que había durado tan poquito como SOMIC, el ver que todavía seguíamos y que había gente que decía, bueno, existen ustedes, pero ¿y ahora qué? El colegio, como te dije, quería que uno de sus objetivos era que nos reconocieran como profesión. Y entonces las instituciones educativas, como puede ser el ICIT, que en mi época era IIT nada más, como que dijeron, ah caray, ya se está formando como una profesión de veras, una profesión reconocida, vamos a buscar la licenciatura. Y creo que el colegio fue un detonante para que hubiera licenciatura.
Probablemente creo que si hubiéramos seguido todos separados, sin ser miembros del colegio, sin existir el colegio, probablemente siguiéramos como, no sé, maestros de inglés nada más. Pero creo que uno de los grandes logros del colegio es que ahora ya haya licenciados. Puede ser que sea un logro indirecto o muy directo, eso creo que el tiempo lo puede decir. Y hablando precisamente de ese cambio que ha acontecido a lo largo de los años, nos pregunta Augusta Hinojosa por Twitter, ¿qué ventajas y qué desventajas tienen los intérpretes de ahora en comparación con las circunstancias que había antes? ¿Qué ha cambiado para bien y qué ha cambiado para no tan bien? Bueno, para no tan bien es que hay menos trabajo, eso es definitivo. Como les contaba de la ley cuando yo empecé a trabajar, y en esa época además había eventos de 2 semanas, de 15 días, de 3 semanas, de 4 o de 5 días cuando menos. Entonces, cuando te toca un evento en esta época de 5 días, dices, qué maravilla, ¿verdad? Entonces, ese es un cambio un poquito negativo. Y sí, hay más intérpretes ahora de lo que había cuando nosotros empezamos. Pero una de las ventajas, digamos, o de cómo ha mejorado ahora la situación, es que creo que los intérpretes pueden estar mejor preparados si así lo desean, porque depende de uno el prepararse, el no conformarse. Por ejemplo, en mi época la mayoría éramos bilingües nada más, y ahora pues más te vale que seas trilingüe, y ya si hablas inglés, pues qué bueno, pero el inglés es como que ya lo debes ya de traer, ¿no? Entonces, gente como Hilda, que aprendió el mandarín, o gente que habla alemán, portugués, etcétera. Entonces, creo que sí ha mejorado la profesión, y precisamente por todos estos medios tecnológicos de comunicación, ha hecho que ahora la gente esté mejor preparada, y espero que se sigan preparando mejor. Me hubiera encantado tener 30 o 40 años menos para prepararme más, porque sí es algo que la gente debe de hacer, pero deben de prepararse muchísimo, no nada más en el idioma, en todo, en lo cultural, porque acuérdense que los intérpretes debemos de ser sumamente curiosos y seguir siendo curiosos toda la vida. Pati, cuéntanos un poquito ahora sobre el código de conducta. El código de conducta, mira, yo creo, aunque venga específicamente en la página del colegio, creo que uno tiene su código de conducta personal. Creo que hay cosas como los 10 mandamientos, ¿no? No matarás, etcétera. Igual aquí, o sea, yo creo que tú como intérprete, tú eres tu propia tarjeta de presentación, yo siempre lo digo así, y entonces que la gente te pueda hablar, oye, puedes hacer tal trabajo, porque saben que no le vas a robar a un cliente, que vas a hacer lo mejor que puedas, que vas a dar el 100% o 120% de ti. Así que el ser honrado debe de llevarse a todas partes, y más a tu profesión. Porque si lo llevas en tu vida personal, en tu profesión se tiene que reflejar eso. Y no aceptar, por ejemplo, un trabajo para el cual crees que no estás preparado. Si tú, cuando eres joven, cuando estás empezando la carrera, aceptas todo. ¿Por qué? Porque no sabes de nada en específico. Entonces, si te hablan para medicina, para ingeniería, para política, tú le dices, sí voy. Pero ya con el tiempo te das cuenta para qué eres mejor, digamos, porque muchas veces si haces muchas cosas. En mi caso, yo hice los 10 primeros años medicina, después empecé a hacer mucha ingeniería mecánica, eléctrica, química, ahora finanzas. Entonces, pues te vas como especializando, por decirlo de alguna manera, pero tienes que tener tu propio código y decir, ay caray, para esto sí necesito el dinero, pero yo no estoy apto para hacer este trabajo, entonces no lo voy a hacer, que se lo den otra persona, o porque hay que caminar mucho y yo no puedo caminar, o porque es en Tuxtla Gutiérrez y hace mucho calor y a mí me hace daño el calor. No sé, creo que todo eso debe de tomarse en cuenta y saber hasta dónde puedes dar tú. Y todo esto, en términos muy legales o muy oficiales, vienen en el código de conducta del colegio,
pero yo creo que hay que ser íntegro en tu profesión. ¿Ok? Muy bien, pues Vero Gutiérrez, te mando un agradecimiento a ti y al CEMIC, porque si no fuera por el colegio, la verdad es que quién sabe qué tarifas y condiciones tendríamos. Dice Vero, nos guste o no, el colegio nos dio una plataforma a todos. Así es, Vero, y creo que tiene toda la razón, porque el colegio, como te dije, de manera indirecta ha provocado muchas cosas, el que nos conozcamos simplemente el foro para intérpretes es muy interesante porque hay gente que no tenía ni idea de que existíamos, ni de que había tantos intérpretes, aquí que también hay traductores, qué bueno, porque somos primos hermanos, ¿no? Entonces que sepamos que todos trabajamos con el idioma y que pues más nos vale seguir juntos en este camino. Claro, a esto Esther Álvarez nos dice, la verdad cuando empezaba la interpretación a nadie se le negaba un coffee break. ¿Qué ha pasado y qué hacer? Perdón, pero no entendí la pregunta. Sí, creo que también está un poquito ambigua. Me imagino se referirá a que tal vez, no sé, están... ¿Que no quieren que tomemos el coffee break o qué? Puede ser, a ver si nos aclara. Bueno, que al parecer se refiere un poco al que el trato por parte de los clientes a lo mejor no es como solía ser anteriormente. Sí, creo que ha cambiado un poco, pero como en todo hay de clientes a clientes y el que uno se dé su lugar como intérprete. No por ser intérprete ni eres una diva ni eres el que te van a pisotear. Sí, creo que debemos de darnos nuestro lugar también porque no estamos rogando que nos den el trabajo. Si tú tienes un trabajo hay que desarrollarlo con dignidad, pero necesitas tus condiciones de trabajo. No te pueden mandar a la guerra sin fusil. Entonces, pues tienes que tomar café, tienes que tomar agua, tienes que ir al baño, tienes que hablar por teléfono, necesitas a 2 intérpretes, no nada más uno, porque tu rendimiento no es el mismo, la interpretación no es el mismo. Eso se tiene que establecer desde el principio, ya sea por medio de las agencias o por medio de manera personal. Pero eso, bueno, creo que es, ahora sí, otro rollo y es para otro tipo de comunicación, ¿no? Quizá haya algún live stream de condiciones de trabajo, pero ahorita, aunque el colegio ha ayudado mucho a mejorar las condiciones de trabajo. De hecho, te iba a preguntar también yo, alguien que no pertenece al colegio pero quiere promover los estándares al momento de negociar con sus clientes, estándares del colegio, ¿cómo puede hacerlo? Por medio de la página, como les dije, ahí está toda la información necesaria. Está el código de conducta, están los diferentes tipos y modalidades de interpretación, para qué se necesita cada uno. Si es, no sé, una reunión de 2 personas que va a durar media hora, no le vas a pedir al organizador que contrate el equipo de interpretación simultánea, ¿verdad? Entonces te dicen, bueno, ¿para qué es una consecutiva, un fraseo, whispering, simultánea? Todo eso viene ahí y lo pueden utilizar. No hay ningún problema y si no, ahí están los números o las direcciones de contacto y se les puede proporcionar toda la ayuda que necesitan. Yo quiero dejar claro una cosa, no le tengan miedo al colegio, no comemos, se los aseguramos que no, todos empezamos y más vale que se acerquen a los profesionales, que no crean en chismes, sino que de viva voz y que lo experimenten en persona, para que entonces ya puedan decir ustedes su experiencia y cómo les ha ido. Ahí está la invitación abierta. Pati, a nombre personal y de la comisión, agradecemos mucho tu apoyo a esta comisión porque algunos proyectos que tuvo la comisión al principio le sonaban raro a mucha gente. Así que el agradecimiento es por haber participado tú en los planes de acción, como juez en el Mock Congress, porque esto nos hizo sentir apoyados y alentados y a no rajarnos ante las dificultades. Y antes de concluir, ¿hay algún mensaje que no te quieras quedar con las ganas de decirnos antes de que se nos acabe el tiempo? Pues sí, bueno, además de las gracias que ya di anteriormente, es, bueno, el que hayan pensado en mí para este live stream ya de finales de año, que es una época muy bonita. Creo que está bien que se hagan estas transmisiones y sí quisiera agradecer en primer lugar al colegio en sí,
al colegio como institución que me ha dado la oportunidad de conocer a tanta gente. También quisiera agradecer a los consejos que me han permitido cooperar con ellos y obviamente a los miembros del colegio con quienes gracias a esta institución he podido estrechar lazos profesionales y de amistad. Tengo muy buenos amigos, hay muchos que son primero amigos y después colegas, y esto en gran parte se lo debo al colegio. Yo sí les insto a todos, miembros del colegio y no miembros del colegio, que cooperen con él, porque de veras es una institución por la que vale la pena luchar. Muchas gracias también a ti, Aida, y nos seguimos escuchando por acá. Bueno, pues una disculpa a toda nuestra audiencia porque hubo algunas cuantas dificultades técnicas. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero queremos agradecer a Patti. Patti, muchas gracias por tu tiempo, por compartir esta historia tan linda con nosotros. Gracias a las personas que han hecho posible esta emisión tras bambalinas, a Flor Montero y a Marianela Ávila. Yo les tengo un mensaje a nombre de la Comisión de Vinculación Comunitaria, de Flor Montero y del CEMIC, agradeciéndoles todo este año y medio de apoyo que han brindado por la comunidad de intérpretes de México a través del foro, las mesas de trabajo, los planes de acción, el Mock Congress, las entrevistas de radio y televisión, los chats y los live streams. También agradecerles, por supuesto, a ustedes por sintonizar esta emisión. Que pasen una excelente noche y nuestros mejores deseos de fin de año. Gracias, Patti. Bye.